Tengan buen día, amados hermanos. Esperamos que la paz de Cristo reine en sus corazones y que estén siendo bendecidos de parte de nuestro Dios. Nosotros siempre proclamamos bendición, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Los que estamos en Cristo Jesús, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aún los momentos de crisis, aún los momentos de necesidad, aún, hermano, las situaciones que muchas veces nos presionan en la vida, todo ayuda para bien, porque Dios tiene un propósito personal con nosotros. Estamos ya, hermanos, para ir culminando el estudio sobre la escatología, los eventos futuros. Y este día vamos a tomarnos el tiempo para que escudriñemos el milenio. El milenio es el evento que continúa inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. Así que vamos a adentrar ya a estudiar esta parte bíblica tan importante. Esperamos en Dios que esto sea de bendición para nuestras vidas y que nos ayude a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Milenio significa 1000 años. 1000 años en los cuales Jesucristo va a reinar aquí en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar? Y en la oración modelo que Él les enseñó, les decía, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después añadía, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Pues a esto se refería la oración de Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad. El milenio son 1000 años en los cuales Jesucristo va a gobernar la tierra. Y sus santos salvados, la iglesia de Cristo, lo va a acompañar en este reinado milenial. En estos 1000 años, hermanos amados, voy a decir 5 cosas de manera general que van a suceder en estos 1000 años. Número 1, Jesucristo va a ser el Rey. Ya lo estuvimos viendo con muchos versículos de apoyo, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Jesucristo va a ser el Rey. Número 2, será una época de paz. Vamos a leer, hermanos, Isaías. Voy a irle dando un versículo por cada una de estas cosas para que veamos que tenemos el apoyo bíblico. En los 1000 años va a ser una época de paz. Dice Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Los 1000 años va a ser una época de paz. La paz que solamente Cristo puede dar. Aquella paz que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. En tercer lugar, va a ser una época de justicia. Va a ser un reinado, hermanos, justo. Jeremías lo dijo de esta manera. El profeta Jeremías en su capítulo 23 dice la palabra de Dios así, versículos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y habrá juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El milenio es una época donde se vivirá con justicia, porque quien reinará es el justo, Jesucristo.
Y también durante esta época se le va a rendir adoración al Mesías de todas las partes de la tierra, hermano. Isaías 66. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. En Isaías 66 dice, versículo 18, de la siguiente manera: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y el versículo 23 dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que, hermanos amados, los 1000 años va a ser una época de adoración al Mesías. Todas las naciones de la tierra, todo ser humano, hermanos, va a reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le va a rendir la adoración que Él merece. Y como punto número 5, en esta época de los 1000 años, Jerusalén va a ser la capital del reino. Jerusalén, la ciudad amada, por la que suspiraba Jesús cuando dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Se recuerdan? Esa Jerusalén va a ser la capital del reino. Leemos allí en Zacarías, lo que el profeta Zacarías escribió en el capítulo 14, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Aleluya. Así que, hermanos, de manera general, estas 5 cosas van a suceder. Son 5 características que se van a vivir en el reinado milenial de Cristo aquí en la tierra. Dicho esto, entonces vamos a adentrar ya al estudio de Apocalipsis en el capítulo 20, donde hay 10 versículos que han sido destinados para explicarnos el reino milenial. A ver, comenzamos leyendo. Voy a leer 3 versículos y después trataremos de dar una explicación, una pequeña luz sobre estos 3 versículos. Dice así la palabra del Señor: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aleluya. Los 1000 años comienzan, hermanos amados, con el encierro de Satanás. Nos describe la palabra de Dios en la visión que Juan tenía en ese momento, que vio un ángel que descendía del cielo y que traía la llave del abismo y una cadena en su mano. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesucristo murió? Descendió a las partes más bajas de la tierra, y cuando subió llevando cautiva la cautividad, Él dijo: he aquí yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, Él, que tiene el poder para cerrar y abrir el infierno, el Hades, el abismo, Él envía a un ángel con esa llave para que prenda a Satanás. Por eso dice que trae una cadena en su mano. En el versículo 2 nos dice: y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Oiga, hermano, a mí me llamó esto la atención de que
el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, son los nombres que aquel querubín protector adquirió debido a sus acciones perversas. Pero en un principio no fue así. El nombre de ese ángel, hermoso por cierto, muy hermoso según como lo describe la Biblia, dice que su nombre era Luzbel, que significa bella luz. El otro nombre con que se le llamaba era Lucifer, cuyo significado era portador de la luz. Y otro nombre que se le daba era lucero de la mañana, que cuando le decían lucero de la mañana se referían a él como un ser brillante. La Biblia lo describe lleno, hermanos, de hermosura, de piedras preciosas su vestidura. Y todos estos nombres que inspiraban belleza, que inspiraban hermosura, fueron cambiados por sus acciones perversas, por su revelación contra Dios. Y este Luzbel pasó a ser llamado Satanás, que quiere decir adversario, oponente. Se le llamó diablo, que el Señor Jesús dijo es padre de toda mentira. Es lo que personifica la maldad en sí. Y a mí me llamó esto la atención porque tuve que darle gloria a Dios cuando estaba leyendo estos versos, porque dije yo, este ser creado, este querubín de la mañana, este protector como se le llama, Lucifer, se le cambió su nombre a significados horribles. Pero a nosotros, a los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, fue al contrario. Antes de venir a Cristo, muchos de nosotros éramos conocidos como borrachos, pendencieros, ladrones, adúlteros. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos cambia el nombre y Él nos da el título de ser llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, hijo de Dios. Qué maravilloso es el Evangelio y cuán grande es el amor y la misericordia de Dios por el ser humano. Nosotros, hermanos, deberíamos vivir agradecidos con Dios por este hecho tan relevante que al venir a Cristo Jesús adquirimos valor. Hoy nosotros no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, los que vamos a reinar con Cristo 1000 años sobre esta tierra. Aleluya. Así que los primeros 3 versos nos dicen, hermano, que Lucifer es apresado, es metido en el abismo y se pone un sello sobre él. Y dice la palabra para que ya no engañen más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Es decir, en todo el tiempo que Jesucristo va a estar gobernando aquí en la tierra, Satanás va a estar cautivo, va a estar preso. No va a poder engañar a las naciones, no va a poder, hermanos, incitar al pecado, no va a poder influir para la maldad, no va a poder, hermanos, tener ningún tipo de influencia en la humanidad. Porque el que va a estar reinando y el que va a influir y el que va a llenar de paz este mundo es Jesucristo. Ahora, la palabra de Dios aquí dice, hermanos, que después va a ser desatado por un poco de tiempo. Y alguien en una ocasión hacía la pregunta, ¿va a ser desatado después de 1000 años? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo va a dejar libre? Y hermanos, esta es una pregunta que, aunque es interesante, es una buena pregunta, no tiene una respuesta puntual. Como de la misma manera, no tiene una respuesta puntual si nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Y por qué Dios no destruyó a Satanás después de que engañó a nuestros padres en el jardín del Edén? ¿Por qué no lo destruyó?
¿por qué no lo encarceló y ya no lo dejó salir nunca? ¿Por qué? Son preguntas que no tienen respuestas puntuales. Lo que sí nosotros creemos y lo que nosotros predicamos y estamos seguros es que Dios, hermanos amados, tiene siempre un propósito con cada acción. Dios no hace las cosas al azar. Él tiene un plan, un programa diseñado. Y hay cosas que a nosotros no nos han sido reveladas. Y yo quiero hacer, en esto sí quiero ser bien puntual. Hay cosas que no nos han sido reveladas. Dios tiene un plan y a su debido tiempo nos va a revelar lo que hoy nosotros no comprendemos, lo que ahora nosotros no podemos asimilar, lo que no entendemos. Y para basarme en la palabra de Dios, en lo que estoy diciendo en este momento, le voy a leer lo que dice el libro de Deuteronomio. Ya desde el antiguo tiempo, hermanos, creo que había gente que se hacía este tipo de preguntas como la que acabo de mencionar. En Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, el Señor dejó escrito esto para usted y para mí. Dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aleluya. ¿Se da cuenta usted, hermano? Las cosas secretas, hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Incluso usted va a encontrar que cuando Dios le revela a Daniel y a otros profetas los tiempos antes del fin, hay momentos en los cuales Dios le dice a través del ángel que les está revelando a los profetas, le dice: sella las palabras de este libro, sella las palabras de esta profecía. No las digas, no las publiques, porque son hasta el tiempo del fin. Así que ni ellos mismos, ni los profetas que estaban escribiendo las profecías, muchas veces no podían comprender de qué se trataba, porque eran profecías, eran palabras para el tiempo del fin. Así que, hermanos, la Biblia dice que después de 1000 años, Satanás va a ser dejado libre por un poco tiempo. ¿Por qué Dios lo deja libre? Lo vamos a ver cuando estemos reinando con Él. Aleluya. Sigamos leyendo. Estamos capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos en el versículo 4. Dice la palabra del Señor: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria al Señor. Bien. Dice Juan en la visión que él tenía: yo vi trono, dice, y vi que se sentaron allí aquellos que les había sido dado la facultad para juzgar. Quiere decir que aquí cumple el Señor Jesucristo una de las promesas que Él hizo cuando anduvo en su ministerio terrenal. Acompáñenme a ver el Evangelio de Mateo, hermanos. El capítulo 19 de Mateo, versículo 27. Dice así la palabra del Señor: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y al Señor Jesús le responde, versículo 28. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, que es en los 1000 años, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué fiel es la palabra de Dios. Qué certera es la palabra de Jesús. Aleluya. Él cumple sus promesas. Así que para nosotros esto debería ser un incentivo, porque Dios cumple sus promesas. Si le servimos, si le somos fiel, si nos mantenemos
constantemente forzándonos para vivir en santidad y agradarle a Él, Él nos va a dar todo lo que ha prometido, porque Él es fiel y verdadero. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y la segunda parte del verso dice: vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio y la palabra de Dios. Dice que fueron resucitados, porque eso significa cuando dice y vivieron, fueron resucitados y reinaron 1000 años con el Señor. Estos son todos los que murieron en la gran tribulación. Son todos los que no se dejaron poner, dice, la marca de la bestia, ni en la frente ni en la mano. Y prefirieron ser mártires antes que adorar al anticristo. Ahora, sigamos leyendo el versículo 5. Dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí hay personas, hermanos, que se confunden cuando no le ponen el punto y aparte que tiene el versículo 5. La primera parte del versículo dice: pero los otros muertos. ¿Cuáles muertos? ¿A quiénes se refiere? Esos otros muertos que no volvieron a vivir, o sea, no fueron resucitados hasta que se cumplieron 1000 años después del reinado de Cristo. Esos muertos son, hermanos, los que en la tribulación adoraron a la bestia. Son los que se dejaron poner la marca en la frente o en la mano. Pero no solamente son ellos, sino que, hermanos, también en este grupo de estos otros muertos que van a ser resucitados hasta después de 1000 años del reinado de Cristo, también allí van incluidos todos aquellos que rechazaron voluntariamente la salvación de Jesucristo. Es decir, los que ahorita mismo estén muriendo y se vayan sin Dios y sin esperanza. Ellos no van a ser resucitados hasta después de los 1000 años del reinado de Cristo. Si usted ve, allí hay un punto donde dice: pero los muertos no volvieron a vivir, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Punto. Y después dice: esta es la primera resurrección. Se refiere a lo que dijo en el versículo 4. A eso se refiere cuando dice: esta es la primera resurrección. Pero aquí yo quiero explicar algo que es sorprendente, hermanos, a lo cual quizás pocas personas le han puesto atención, pero que está allí en la Biblia. Y es bueno que usted y yo lo sepamos. Esto es respecto a la primera resurrección. ¿Qué significa la primera resurrección? Bueno, según el plan de Dios, óigase bien esto, hermano amado, según el programa de Dios, la primera resurrección está diseñada de la siguiente manera. Vamos a leer en 1 Corintios. Ahí es donde se nos explica el tema de la resurrección. 1 Corintios, vamos a leer el capítulo 15, para la gloria de nuestro Señor y para conocimiento nuestro esta mañana. Aleluya. Corintios 15 dice la palabra del Señor en su versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Pablo aquí está defendiendo la resurrección de los muertos, porque en esta época, cuando escribió la carta a la iglesia de Corintios, ya había gente que tenía doctrinas apóstatas, que decían que la resurrección de muertos era mentira, que eso no era cierto, que los muertos no iban a resucitar. Entonces, voy a leer unos versículos antes para que se entienda esto que estoy diciendo. Dice él: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Está diciendo Pablo, ¿verdad? Si dicen unos que los muertos no resucitan, entonces
Cristo no resucitó, y los que murieron creyendo en la resurrección tampoco van a resucitar. Versículo 19 dice: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Es decir, lo que él quería aquí explicarnos es, si fuera cierto que no hay resurrección, nosotros merecemos lástima, porque estamos creyendo en algo falso. Sin embargo, en el versículo 20, él reafirma y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Y entonces, después de esta declaración que él da, nos da una información importante que tiene que ver con el milenio. Este versículo que acabamos de leer, donde dice: esta es la primera resurrección. El programa de Dios es así, hermano. Versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección. Hay un orden para la resurrección. Dice: cada uno en su debido orden. Primero, Cristo. Después de Cristo, las primicias. Va a haber una resurrección de primicias. Después de las primicias, los que son de Cristo en su segunda venida. Y después de ellos, luego en el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre y haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. También allí va a haber una resurrección. Y a todo esto, a este programa, se le llama la primera resurrección. Acabamos de leer que Cristo ya resucitó, ¿verdad? Es el primero que resucitó. Pero vamos a leer allí en Mateo la confirmación de lo que estamos hablando. Primero resucitó Cristo. Después de Cristo iban a resucitar las primicias. ¿Sabe qué es las primicias, amado hermano? Las primicias es una de las partes de la liturgia de las fiestas religiosas de Israel, donde se ofrendaba a Dios los primeros granos de la cosecha. Las primicias es, por ejemplo, cuando un palo frutal, un palo de aguacate, está lleno de flores y un montón de aguacatitos pequeños, pero de repente hay como unos 3 o 4 aguacates que maduran más rápido que todos los demás. Y entonces uno los corta y dice: estas son las primicias de la cosecha, fueron los primeros que maduraron. De allí van a haber cientos de aguacates, en su tiempo van a madurar, pero estos 4 maduraron antes que todos los demás. A eso se le llama primicia, a los primeros frutos. Como aquí estamos hablando de la resurrección, Cristo es el que resucitó primero, pero después de Cristo resucitaron las primicias. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 52. Dice así la palabra de Dios: cuando Cristo fue crucificado, hermanos, sucedieron varias cosas en el momento de su muerte, cuando él murió en la cruz del Calvario. Dice el versículo 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, cuando él estaba en la cruz del Calvario. Versículo 51: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Versículo 52: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Ojo, Cristo es el primero que resucita, pero después de la resurrección de él, salieron de sus sepulcros, vinieron a la santa ciudad y se les aparecieron a muchos. Estas son las primicias de la resurrección. Ya hubo un grupo que resucitó después de que Cristo había resucitado.
en el orden que nos está explicando 1 Corintios capítulo 15, dice, hay un orden establecido para las resurrecciones. Cristo primero, después las primicias. Y en tercer lugar, dice allí donde leímos, vamos a leerlo una vez más, nos ubicamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice así la palabra de Dios. 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias, lo acabamos de ver en Mateo 27. En tercer lugar, los que son de Cristo en su venida. Eso se refiere al arrebatamiento. Cuando dice el apóstol Pablo explicando esto, nosotros los que vivimos no vamos a preceder a los que durmieron. Ellos se van a levantar primero y de ahí nosotros nos vamos a unir con ellos para recibir al Señor en el aire. Es la tercera resurrección. Y por último dice, luego los que son luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre y haya suprimido todo dominio y toda autoridad. Entonces, cuando en Apocalipsis dice, allí donde estamos en el versículo 5, esta es la primera resurrección, en el programa divino de Dios incluye todas las resurrecciones de las que le he hablado y que lo hemos comprobado con la Biblia. Esa es la primera resurrección. Porque la segunda resurrección se va a dar hasta después de los 1000 años, después del reinado de Cristo. Y todo el que resucite, bueno, leamos eso. Yo creo que ya quedó claro esto de la primera resurrección. Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Este conjunto de eventos que acabamos de ver. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. O sea que la primera resurrección tiene lugar al comienzo, al inicio de los 1000 años. Allí se culmina todo el evento, todo el proceso, todo el programa de Dios para la primera resurrección. Por eso el versículo dice, bienaventurado, que usted ya sabe que quiere decir dichoso, 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 el que tiene parte en la primera resurrección, porque este ya no lo va a alcanzar la muerte segunda. En uno de los estudios anteriores explicábamos cuál es la muerte segunda. Es la separación eterna de Dios cuando sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Eso ya no nos alcanza a los que tenemos vida en la primera resurrección. Aleluya. Ahora, por increíble que parezca, amados hermanos, resulta de que cuando los 1000 años se cumplan, dice el versículo 7, Satanás será suelto de su prisión. Y hermanos, ¿qué hará cuando él sea suelto de su prisión? Versículo 8 dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esto merece una explicación, hermanos. ¿A cuáles naciones va a salir a engañar? ¿Cuál es esta multitud como la arena del mar que dice en este versículo 8, donde dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar? ¿Cuáles son estas naciones? ¿Cuáles son esta multitud de gentes que Satanás va a salir a engañar cuando sea suelto después de los 1000 años? Bueno, resulta, hermanos, que nosotros explicábamos al principio que el milenio va a ser una época de paz, de prosperidad, de abundancia. No va a haber enfermedad, no va a haber muerte en el milenio, no va a haber pecado, porque todo el que produce esto, todo el que produce la enfermedad, todo el que incita al pecado, todo el que produce la muerte, está encerrado. Satanás está en el abismo. Pero en estos 1000 años
hermanos, allí entran multitud de gente que va a sobrevivir de la gran tribulación. Eso usted tiene que ponerle mucha atención, mucho cuidado. Si usted ve, cuando nosotros estudiamos la gran tribulación, no son destruidos todos los seres de la tierra. Hay gente de carne y hueso que queda viva, y si no, ¿a quiénes son los que vamos a gobernar? Los que gobernemos con Cristo. Ahora, los que han resucitado con Cristo, la iglesia y las resurrecciones que hemos hablado, ellos se levantan con un cuerpo glorificado como el que tenía Jesús cuando se levantó de la cruz del Calvario. Y adoran en la ciudad, en la santa Jerusalén, la ciudad de Dios, donde está el trono de Dios. Pero en el resto del planeta, durante 1000 años, se van a multiplicar las personas, aquellas que sobrevivieron a la gran tribulación, gente de carne y hueso. Y usted me dirá, hermano, pero eso es como muy fantasioso, es como imaginación. No, la Biblia explica eso. Nos ofrece, hermanos, nota unos destellos de información sobre esto. Vamos a leer para eso, hermanos, estas multitudes de las que estamos hablando aquí. Se nos enseña en Isaías capítulo 11. Hay varias porciones de la palabra que hablan sobre este tema. Pero yo le voy a leer solamente para que nos hagamos una idea de cómo va a ser la vida en los 1000 años. Dice Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esto es para que se forme usted y yo una idea del mundo maravilloso que se va a vivir en los 1000 años. El lobo, que es un depredador por naturaleza de los corderitos, no se los va a comer, dice que van a andar juntos. El leopardo, que es otro depredador por naturaleza, hoy en día, en esta época de los 1000 años, dice que va a estar junto con el cabrito durmiendo. El becerro y el león, imagínense hoy, hermano, si un león ve un becerrito, no pasan 2 segundos antes de que agarre carrera y se le tire y lo devore. Pero aquí dice que el becerro y el león van a andar juntos y que un niño los va a pastorear. La idea que esto nos da es que no va a existir maldad. No va a haber maldad. La naturaleza misma ha sido regenerada a como fue al principio. Versículo 7. La vaca y la osa pacerán, comerán hierba, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Como fue al principio. No eran carnívoros al principio. El león, en su estado natural, creativo, en sus orígenes, comía paja. Igual va a ser en el milenio. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es una serpiente venenosa. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, otra serpiente venenosa hoy en día. Pero en el milenio no van a hacer daño. Dice que un niño de pecho, un niño que todavía no ha sido destetado, estamos hablando de un niño de menos de 2 años, va a poder entrar a la cueva y jugar con el áspid y extender su mano sobre la caverna de la víbora y no va a recibir ningún mal. Versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aleluya. Qué maravillosa la descripción que se hace del reinado de los 1000 años de Cristo aquí en la tierra. Entonces, en estos 1000 años, todos aquellos hermanos, seres vivientes
como ya lo dijimos, como ya lo explicamos, de carne y hueso que estén todavía, se van a multiplicar. Va a haber una multitud de gente multiplicándose. Hay otro versículo más, vamos a ver, vamos a leerle Miqueas. Aquí tengo otro verso que lo voy a compartir con usted. Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones, ojo con esto, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas por asadones, y sus lanzas por hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esta es una descripción literal de la vida que se va a llevar en el milenio. Naciones, multitudes de personas que no tienen un cuerpo glorificado, que están allí, hermanos, multiplicándose en estos 1000 años. No van a pecar, no van a enfermar, no van a morir, porque el causante de todo esto está encerrado en el abismo, Satanás. Entonces, dicho esto, volvemos al capítulo 20 entonces de Apocalipsis. Y ahora entonces vamos a entender quiénes son las naciones, cuando dice en el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí, hermanos, hay que también detenernos un momento, porque a esta palabra de Gog y Magog muchas veces se le ha dado demasiada, yo diría, ¿cómo se dice? Le han dado mucha más importancia que la que le deberían de dar. ¿Y quién es Gog? ¿Y quién es Magog? La Biblia se responde a sí misma. Si nosotros leemos en el libro de Ezequiel, a ver, acompáñenme por favor, busque el libro de Ezequiel en el capítulo 38. Ahí se nos explica quién es Gog y quién es Magog. Dice el versículo 1 del capítulo 38 de Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo al profeta Ezequiel: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog. Magog es el nombre que se le da a un pedazo de tierra, a una nación, pero es a la tierra, como quien dice El Salvador, Costa Rica, Panamá. Magog era el nombre de la tierra, y Gog es el príncipe que gobierna esa tierra. Por eso dice: príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ahora bien, estamos aquí entonces entendiendo que Gog es el príncipe, Magog es la tierra, pero unen a los dos y dice, versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas las tropas, muchos pueblos contigo. Por favor, notemos que aquí lo que está mencionando es un conjunto de naciones, hermano, a los cuales el profeta Ezequiel está
profetizando, valga la redundancia, de que el Señor los va a quebrantar, los va a despedazar. Así que esta es una profecía literal para estas naciones en la época de Ezequiel. Dios lo está usando para profetizarle a todas estas naciones. A Gog, a Persia, a Cus, a Fut, a Gomer, a Togarma. Y muchos pueblos, dice, contigo. Es literal para el tiempo de Ezequiel. Pero en el versículo 8, el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta profecía. De aquí a muchos días serás visitado. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Una tierra que ha sido salvada de la espada. Una tierra que ha sido salvada de la gran tribulación. Recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Está hablando del milenio, van a estar morando confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré a una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. Y sigue la profecía. Así que lo que queremos demostrar con este pasaje bíblico, que Gog y Magog, del que hace referencia el capítulo 20 de Apocalipsis, es esta porción bíblica de Ezequiel, al cual se le profetizó que en tiempos, como dice allí, de aquí a muchos días, él iba a cumplir esta profecía, que iba a invadir a gente que va a estar morando tranquila, en paz, confiadamente. Por eso, cuando en el versículo 8 dice que Satanás va a salir para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, y dice a Gog y Magog para reunirlos para la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, no son personajes místicos, no es un personaje místico Gog y Magog, no, se refiere a la coalición de naciones, al conjunto de naciones que van a subir para querer guerrear en esta última rebelión en contra del reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Aleluya. Espero haberme explicado bien en esta parte, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén. Y cuando ellos habían rodeado la ciudad para supuestamente atacarla y destruirla, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta, hermanos amados, es la última rebelión de Satanás junto con las naciones que va a engañar para que guerreen contra nuestro Señor Jesucristo. Y el final de ellos va a ser que van a ser consumidos con fuego que va a descender del cielo. Yo creo que no merece mayor explicación eso. Y para terminar, el versículo dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Así es que esto es lo que la Biblia describe como el milenio, los 1000 años del reinado de Cristo. El final de esto, después de estos 1000 años, hermanos, entonces es cuando viene la segunda resurrección. Y es bueno notar que el versículo 10 dice que
el diablo fue lanzado al lago de fuego, donde ya estaba la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta, los cuales fueron arrojados cuando fue la guerra del Armagedón. En la segunda venida de Cristo, cuando él peleó contra ellos, dice que fueron apresados el anticristo y el falso profeta y fueron lanzados al lago de fuego. En su momento explicamos que ellos fueron los primeros que estrenaron ese lago de fuego. Y después de 1000 años, Satanás es lanzado allí. Es el tercero que va a ser lanzado al lago de fuego. Y después de ellos van a ser lanzados al lago de fuego todos los que no estén inscritos en el libro de la vida. De esto vamos a hablar en nuestro próximo video, el cual va a ser el último acerca de los eventos escatológicos, porque la revelación de Dios para la humanidad llega hasta allí, a lo que se conoce como el gran juicio del trono blanco. Hermanos, tenemos una cita el día de mañana para que veamos el final de los eventos futuros, la escatología, los eventos que usted y yo como iglesia debemos conocer para que nadie nos engañe. Que el Señor me los bendiga esta mañana. Amén.